Postales de pensamiento, escritura creativa en Buenaventura, por Eugenio Gómez Borrero. Esto más que una ponencia es un relato pedagógico, la historia de un maestro ignorante, diría Rancière, que aprendió a enseñar justamente preguntándose por todo aquello que ignoraba. Un relato narrado en 3 actos. El primero, un literato de verdad, cuenta la llegada del docente al taller de escritura Voces en el Estero. El segundo, cada maestrillo tiene su librillo, es un recuento de reflexiones sobre los fundamentos pedagógicos del taller. Y el tercero, Postales de Pensamiento, es una panorámica literaria de los participantes y la publicación de un libro. Hecho el itinerario, emprendamos el viaje. Un literato de verdad. Llevaba 4 años en Buenaventura enseñando en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Valle, cuando me propusieron dirigir el taller literario del Banco de la República. Aunque había realizado proyectos audiovisuales y escrito varias piezas teatrales, el primero en cuestionar si tenía el perfil para el trabajo fui yo. A pesar de las dudas, asistí a la entrevista. Me atendió el novelista e investigador Fabio Martínez, en ese entonces director de la Univalle, sede Pacífico. Felicitó mi labor docente y manifestó interés por mi investigación sobre el prócer Manuel Saturio Valencia. Luego, mientras se comía un chontaduro, me confesó: siento que tenés más experiencia como dramaturgo que como escritor de narrativa, y la verdad pienso que al frente del taller debería estar, ¿cómo decirlo?, un literato de verdad. ¿Vos me entendés? Ambos sonreímos. ¿Había algo más que hablar? Él continuó su reunión y yo, en cierta forma, sentí un gran alivio. Para no alargar el cuento, basta decir que por problemas de orden social en Buenaventura, el profesor Martínez se retiró del cargo y en el 2014, finalmente, me estrené como director de Voces en el Estero, taller avalado por la Red Nacional de Escritura Creativa Relata y auspiciado por el Banco y la Universidad del Valle. Traigo la anécdota a colación por la posibilidad especulativa que ofrece la expresión literato de verdad. ¿Qué significa realmente? Podríamos inferir que un literato de verdad es algo así como un especialista en las letras, que gracias a sus credenciales académicas está facultado para enseñar a escribir. Sin duda, ha publicado narrativa o poesía, forma parte de algún círculo literario y posee la asombrosa capacidad de diferenciar la verdadera literatura de la falsa. Se sobreentiende que, si existen literatos de verdad, también hay literatos de mentira. Es decir, quienes carecen de formación, reconocimientos y, sobre todo, no escriben cuentos o novelas. Pero vayamos más lejos. Imaginemos a un literato de verdad concibiendo un taller de escritura. Habrá, muy seguramente, especial énfasis en la teoría de los géneros, sólidos fundamentos de narratología, algunas preceptivas a imitar, varios autores a idolatrar y, por supuesto, largas sesiones donde se analice mucho y tal vez se escriba poco. Ya que más importante que enseñar es advertir a los profanos cuán lejos están del Olimpo literario. Desde esta lógica maniqueísta, también cabría preguntar: ¿cómo valida su espuria escritura un literato de mentira? Antes de responder es necesario advertir que un literato de mentira celebra toda hibridación literaria. Él, al igual que Clifford Geertz, en su célebre artículo Géneros confusos y la refiguración del pensamiento social, también reconoce que los géneros puros no existen. Hoy las investigaciones filosóficas parecen críticas literarias, las discusiones científicas se asemejan a fragmentos de bellas artes, los documentos parecen confesiones verdaderas, las parábolas pasan por etnografías y hasta los tratados teóricos son expuestos como recuerdos de viaje. Una fecunda confusión de géneros que demuestra la inexistencia de fronteras literarias y nos invita a escribir todo tipo de relatos en cualquier soporte narrativo. En mi caso, piezas teatrales, guiones de cortometraje, novela gráfica y espectáculos de circo. A sabiendas que, para un literato de verdad, la escritura teatral, audiovisual, periodística o cualquier otra jamás será en su credo estético verdadera literatura. De allí que la espuria escritura de un literato de mentira solo adquiera validez cuando el autor acepta que profesa otra fe, reconoce sus pecados narrativos y asume con fervor su rol de hereje literario. Sobre este asunto tan difuso de las fronteras literarias, la novelista Svetlana Alexievich se pregunta: ¿qué es la literatura hoy en día? ¿Quién puede responder a esta pregunta? Vivimos más rápido que nunca. El contenido se forma de rupturas, se quiebra y se transforma. Todo se desborda, música, pintura, incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento.
No hay fronteras entre la realidad y la ficción. Una desemboca en la otra. Una perspectiva desde la cual podríamos concluir que clasificar a los escritores en literatos de verdad o literatos de mentira es continuar propagando inútilmente un falso dilema. Una visión literaria tan pobre que en ella no tendría mucho valor las canciones del premio Nobel Bob Dylan, las novelas gráficas de Joe Sacco, Frank Miller, Marjane Satrapi, Marguerite Auret o Art Spiegelman, el periodismo narrativo de Leila Guerriero o Reza Kapuczynski, las novelas de no ficción de Svetlana Alexievich o las novelas de Pared de Sophie Calle, la dramaturgia de los Nobel Dario Fo, Beckett, Pinter, Shaw, O'Neill, Hanke, Pirandello, Maeterlinck, T.S. Eliot, Hobsbawm o Walcott. Y ni hablar de los nuevos relatos transmedia dispuestos a dinamitar cualquier frontera narrativa. Repitámoslo fuerte y claro por última vez. Seguir hablando de literatos de verdad o literatos de mentira representa el falso dilema de una visión anacrónica, dogmática y clasista de la literatura. Fin de la especulación. Cada maestrillo tiene su librillo. Habrá docentes que piensen que Chekhov, Queret y Hemingway son los mejores para aprender a hacer diálogos. Otros dirán que para diseñar personajes nada como Tarantino. No faltará quien explique estructuras narrativas a través de Rubén Blades o Chico Buarque, aquellos que pueden descifrar el álgebra de Joyce, Perec o Borges, los que configuran universos ficcionales analizando las pinturas de El Bosco, quienes diferencian un narrador homodiegético de uno heterodiegético antes de escribir una línea, o por el contrario, el que opina que lo mejor es escribir sin tanta teoría. Ya lo dice el viejo refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Cada profesor, con sus virtudes y defectos, desarrolla con el tiempo sus propias mañas pedagógicas. En ese sentido, las siguientes reflexiones, lejos de afirmar cómo debiera ser un taller de escritura, solo intentan dar cuenta de una travesía personal inconclusa. Empecemos por decir que la era de googlear, cortar, pegar, hizo que en la literatura todo pareciera estar al alcance de un clic. Para todo existe una app o un tutorial que dice cómo hacerlo. ¿Les suena Subtext, Kindle, Goodreads, Wattpad, entre otras? La Internet cambió nuestros paradigmas de aprendizaje. Abundan plataformas de formación literaria que no solo trabajan con textos, sino también con videos, imágenes, otras webs y libros digitales. Disponen de foros, espacios de escritura colaborativa y ofrecen información de actualidad. Así funciona, por ejemplo, la página de la editorial Mondadori, megustaescribir.com, cuyo eslogan es la red social literaria que publica tu talento. Parece exagerado, pero hoy una persona con un mínimo interés literario puede escribir una novela online con lectores en tiempo real y vender miles de libros. Es sabido que el marketing literario explota muy bien la idea de que todos pueden hacerse escritores en un abrir y cerrar de Windows. Y son evidentes las paradojas que generan las falacias del éxito inmediato, la estandarización de las historias y la imposición mercantilista de cierta literatura. Pero es innegable que estas cuestiones tecnológicas desafían nuestras concepciones literarias. ¿Qué es literatura?, nos preguntaba Svetlana Alexievich. De igual manera, deberíamos también preguntarnos cuáles son los retos pedagógicos que nos plantea la educación virtual, cómo nutrir nuestros relatos con los nuevos derroteros de la ciberliteratura y, en suma, cómo surfear esta ola mediática en el aula de clase. No tengo respuestas, pero quizá el diálogo entre las posibilidades que ofrece lo informático y los aparentes dilemas que esto representa podría ampliarse con el curioso caso de Umberto Eco. Después de su éxito con El hombre de la rosa, los críticos dijeron que el libro había sido escrito bajo el influjo de las musas, algo que, dada la complejidad de la novela, solo le sucedía a unos cuantos iluminados. Luego, cuando la novela se volvió un bestseller, los mismos críticos atacaron al autor diciendo que para confeccionar una estrategia de ventas tan eficaz, seguramente había usado alguna receta secreta. Y por último, la crítica afirmó que tal vez la fórmula del éxito del libro se debía a la aplicación de cierto programa informático. Umberto Eco respondió a las hipótesis de los críticos formulando una verdadera receta para escribir un éxito de ventas por computador. En primer lugar, obviamente, necesita usted un ordenador, que es una máquina inteligente que piensa por usted. Eso sería una gran ventaja para mucha gente. Todo lo que necesita es un programa de pocas líneas, hasta un niño podría hacerlo. Luego hay que meter en el ordenador el contenido de unas 100 novelas, obras científicas, la Biblia, el Corán y un puñado de listines telefónicos, muy útiles para encontrar nombres de personajes. Digamos unas 120.000 páginas.
Tras leerlas cuidadosamente varias veces, subrayando los pasajes más significativos, lléveselas a una incineradora. Entonces simplemente siéntese bajo un árbol con una hoja de papel carbón y otra de buen papel de dibujar, y dejando fluir sus pensamientos, escriba 2 líneas. Por ejemplo, la luna está en el alto cielo, el bosque cruje. A lo mejor lo que sale al principio no es una novela, sino más bien un haiku japonés, pero lo importante es empezar. La capacidad de Humberto Eco de tomarse a broma las opiniones de los críticos es inspiradora, una actitud que nos vacuna contra otro falso dilema, máquina versus creador. Pues así tengamos un programa informático que piense y escriba por nosotros sin investigación previa, paciente edición y una particular forma de ver el mundo, no hay mucho que decir. De allí que en el taller sean requisitos fundamentales desconfiar de las obras maestras que brotan sin ninguna reescritura, erradicar el cliché del escritor tocado por las musas y practicarse en cada sesión una liposucción al ego que aligere el sobrepeso de la crítica. Dispuestos a cumplir estos requisitos, ingresan al taller los más disímiles personajes. Algunos llegan con cierta experiencia literaria, otros quieren remendarse el alma a punta de versos y hay quienes intentan transformar sus pasiones y utopías en primeras planas de escritura. Una variedad de perfiles que podrían agruparse en 2 concepciones literarias. Están los que piensan que la escritura es y será un misterio inescrutable. Tienen muy arraigado el estereotipo del escritor como un ser excepcional. Ellos, más que formación, ingresan buscando lectores para sus obras inéditas y público para sus monólogos. Es nuestro deber escucharlos, reconocer sus saberes, pero también invitarlos a reírse un poco de su condición de literatos de verdad. Y por otra parte, los que suponen que el taller es una prolongación de la clase de español. Aunque sea obvio, recordemos por qué. Para mañana de tarea deben escribir un cuento, ordena la maestra al niño en la escuela. El miércoles recojo el resumen de la Odisea, análisis de personajes, tiempo y espacio de la obra, advierte el profesor de secundaria. La nota final es el ensayo, 10 páginas como mínimo, y con normas APA, sentencia el docente universitario. Y así, una y otra vez, se repite el mismo ciclo. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, la idea del escritor iluminado poseedor de un don especial, y por el otro, la instrumentalización de la escritura vista solo con fines académicos. Todo lo contrario a lo que busca el taller, pues la escritura creativa se plantea como la voluntad de expresar una realidad, una emoción, un mundo propio a partir del lenguaje. Es por eso que el taller, en primera instancia, se presenta como un reencuentro lúdico, experimental y estético con la escritura. El juego, asusar el impulso intuitivo de querer narrarlo todo. La tarea, inventar verbos, retorcer sustantivos y conjugar emociones. No hay evaluaciones, no es necesario ser genio y está prohibido escribir obras maestras sin avisar. A veces la razón juzga estas exploraciones de pueriles y bloquea el flujo creativo, pero si el participante logra cruzar este umbral racional, se abre a la posibilidad de revelar en el lenguaje su dimensión performativa. Al respecto, Enrique Winder explica: es fundamental enseñar las cualidades performativas de las palabras, enseñar que ellas pueden generar lo que dicen mientras lo dicen. La puntuación produce el carácter fragmentario o continuo, además de la velocidad de lo que sucede en el relato y las palabras, sobre todo, vibran, tienen propiedades enigmáticas gracias a sus sonidos pesados o leves, tendientes al silencio o al estruendo. Pueden, además, convocar miedo o alegría sin nombrarlos, sino solo por cómo resuenan. La literatura convoca en el lector algo mayor a lo que dice justamente por lo que va callando. Se opone así, en su preferencia por la evocación, a la mera información a la cual sirve comúnmente las palabras. Estudiar las cualidades performativas del lenguaje es revelar el mundo oculto en la palabra, antes de que sea oración o sueñe con ser una historia. Es aprehender la palabra como materia prima, explorando en cada vocablo toda su dimensión plástica, una dimensión propia de la poesía y a la que toda escritura aspira. El infinito trabajo del escritor, descrito magistralmente por Vicente Huidobro en el verso: no cantes a la lluvia, poeta, haz llover. Pero además de propiciar el reencuentro lúdico y estético con la escritura, el participante aprende a pitchar, verbo derivado de la palabra en inglés pitch, que en el mundo del cine significa venderle a un grupo de inversionistas la idea de un proyecto cinematográfico antes de ser una película. En nuestro caso, el estudiante elige un tema, inventa un título, hace una sinopsis e imagina su proyecto de escritura como si ya fuera un libro.
En 5 minutos debe persuadir al jurado de lo que quiere contar, por qué, dónde sucede la historia, a quién le pasa y con qué referentes estéticos dialoga su idea. Luego de este juego de perspectiva literaria, lo que sigue es similar a lo que se hace en cualquier taller: ejercicios de entrenamiento creativo, lecturas y acompañamiento permanente. Un largo camino de retos, paradojas y reescrituras para el que hemos diseñado una guía a partir de algunas preguntas que permiten analizar los relatos y explorar sus posibilidades narrativas. A continuación, un fragmento de la guía. ¿Cuál es la premisa dramática del texto? ¿Puedes resumir la historia en una sinopsis? ¿Puedes identificar los momentos narrativos de la historia? Es importante que al leer nuevamente la escaleta con los títulos, estos den cuenta de lo que acontece en cada momento y brinden una idea general del relato. ¿Quién cuenta la historia? Recuerde, el narrador no es el autor. Así el autor sea el mismo narrador, este es otro personaje, una construcción literaria. ¿Cómo habla el narrador? ¿Le conviene narrar en primera, segunda o tercera persona? ¿Está dentro de la historia como un personaje o está fuera y lo sabe todo como un dios? ¿Cómo presenta a los personajes? ¿Desde lo físico, lo psicológico o desde la voz de otro? ¿El narrador se mantiene de principio a fin o se pierde por momentos? ¿Puedes tomar los momentos narrativos en los que dividiste el texto y plantear un nuevo orden posible? ¿Y si empiezas el relato in media res? ¿Y si cambias el protagonista, el narrador o el espacio? ¿Y si intercambias tu texto con un compañero y dejas que otro juegue a escribirlo? ¿Arroja algo interesante el estilo del nuevo autor? ¿Y si intentas contar la misma historia como una fábula, un poema o una pieza teatral? De esta manera, la guía funciona como una piedra arrojada al estanque de la imaginación, una provocación creativa que le permite al participante explorar los confines narrativos de su propia historia. Resumiendo hasta aquí, podemos decir que Voces en el Estero trabaja con el estudiante donde está y no donde el docente quisiera que estuviera. Un taller de escritura desgenerado que no aborda la enseñanza de ningún género literario en particular. Nos gusta experimentar con la palabra, pitchear y crear híbridos narrativos. Nos aburren los falsos dilemas literarios. Disfrutamos leer de muchas maneras y escribir de infinitas formas. El resultado, un laboratorio hecho para formular problemas narrativos, diseñar personajes, construir mundos, narrar lo inefable y hacer de la escritura un alambique de pensamiento, donde escribir es reescribir y quien lo hace es, en esencia, un obrero de las letras. Postales de pensamiento. Desde esta perspectiva pedagógica y estética surge Postales de pensamiento, un libro donde la fotografía y la escritura, sin pretender ser algo, cartografía o reportaje, se juntan para conversar con Buenaventura. Una simbiosis narrativa que nos recuerda que, si bien es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, también es verdad que hay palabras que ni 1000 imágenes pueden expresar. Lo uno no excluye a lo otro, pues así como en fotografía las cosas son según la luz que las ilumine, en los relatos las cosas son según el narrador que las cuente. Y esto fue lo que los participantes intentaron, escribir con su propia luz 10 postales de pensamiento. 10 relatos que nos hablan de buscar pianguas, componer un poema a la ciudad, sufrir la decadencia de un amigo, soñar desde la cárcel, transformar un monumento en tumba, conjurar la violencia del territorio, presenciar la descomposición de una familia, relatar un robo, conversar con una poeta muerta, reinterpretar un texto bíblico o de repente tener un orgasmo en la pista de baile. Que sea este el momento de escuchar algunas voces detrás de cada postal. Soy un traficante de poemas, de fábulas y cuentos, la elocuencia pareando versos, el creativo educando rimas. Soy Julio Aguiño Murillo, Real Duck. Me apasiona escribir porque solamente hacer arte es una experiencia más allá de la libertad. Por su parte, Seferina Palacios dice: me encanta escribir porque deleito el alma. Me siento feliz cuando exploro esta industria de palabras que llevo dentro. Y de última, tenemos a Teresa Encalada. Mi labor se cimenta en la pasión, la ciencia y el arte de esculpir la mente y el espíritu de mis estudiantes. Una maestra de español decidida a escribir una crónica sobre los polizones del puerto de Buenaventura, pero que luego de varias reescrituras transformó esas anécdotas de barcos, sueños y muerte en una breve ficción protagonizada por una madre que ora por el alma de su hijo y una maestra que escucha sus plegarias. Mi hijo, ¿por qué no me escuchó cuando le dije que no se fuera? Que en esa tierra ajena ni su papá ni yo le habíamos sembrado nada. ¿Por qué te pusiste tan furioso? Pensabas que no te entendía, pero mi amor, si mi corazón sabía que si te ibas no te volvería a ver. ¿Creías que yéndote de polizón en uno de esos barcos ibas a cumplir tu sueño? ¿Verdad?
Mírame ahora yo aquí sin saber qué fue lo que pasó. En mi mente todavía hacen eco tus últimas palabras. Voy por lo mío. Ay, Pablo, ¿por qué dejaste que las gaviotas hicieran nido en tu cabeza? Ya han pasado más de 15 años desde aquella despedida. Pablo le pidió la bendición a su madre, se quitó el escapulario que llevaba en el cuello de recuerdo de su primera comunión, se lo entregó y se fue dándole un beso en la frente. Casilda no me mira. Es como si realmente no estuviera a su lado. Se echa la bendición con la mano en la que lleva puesto el escapulario y pone las flores en la base del ancla. Mientras hace su ofrenda de amor, retoma su conversación con Pablo. Jamás pude darte cristiana sepultura, Pablo, mi primer pujo. Ahora solo me queda aferrarme a este lugar, sí, a esta ancla que hoy honra tu memoria. Ahora cada domingo, mientras tenga vida y fuerzas para caminar, cumpliré mi cita sagrada contigo. Con sus manos llenas de cicatrices, la vieja vendedora de pescado limpia su rostro bañado en lágrimas. Se despide de Pablo y le da de nuevo 3 golpecitos al ancla. Pero antes de irse se quita el escapulario, me lo entrega y con una generosa sonrisa dice: ay, profe Rosalía, gracias. La espero el domingo, no me vaya a fallar. Ya para terminar, es importante decir que el libro Postales de Pensamiento está disponible en versión digital en la página del Taller Voces en el Estero. Además, la plataforma ofrece la opción de oír las historias en la voz de sus propios autores, una estrategia narrativa a través de la cual el mundo podrá leer, ver y escuchar a este bello puerto de mar, mi Buenaventura. Ojalá esta experiencia de formación literaria haya brindado la posibilidad de explorar otras formas de narrar ser, leer para comprender el mundo y, ¿por qué no?, escribir para transformarlo. Muchas gracias.